La abuela revela el secreto que arruinó la fiesta y transformó su destino para siempre. Era una noche mágica en la Costa Brava. El salón del elegante hotel brillaba con luces doradas, mientras el suave murmullo del mar complementaba un ambiente de lujo. Las sonrisas de los invitados se mezclaban con el tintineo de las copas, todo en honor al cumpleaños de don Manuel, un patriarca admirado, pero también temido. Entre los asistentes se encontraba Nina, conocida como Nena por su familia, en un rincón. Vestía un sencillo vestido negro, a diferencia de las extravagantes prendas de los demás. Quería desafiar la idea que ellos tenían de ella. A medida que la velada avanzaba, Nena observaba desde la distancia. Se sentía como un espectro en medio de una celebración que muy pronto se tornaría en caos. La exclamación de su madre rompió el ambiente. «¡No puedo más con este secreto!». La sala, llena de vida, se congela al instante. Todos miran a la matriarca con un asombro palpable. «Estuve guardando esto por años», prosiguió su madre, y un frío recorrió la espalda de Nena. Los murmullos se desataron. ¿Qué secreto era tan potente que podía romper la felicidad de la fiesta? Nena sentía un nudo en el estómago. Años atrás, su sueño de convertirse en una exitosa directora de una cadena hotelera internacional había dejado huellas de rechazo en su familia. La presión de pertenecer se intensificaba en ese instante. Las miradas se volvían hacia ella. Algunos rostros en la multitud reflejaban desprecio, otros curiosidad. ¿Qué pensaría don Manuel, su padre, al escuchar que su hija, la que tanto había despreciado, había alcanzado el éxito que él siempre había deseado para ella? Nena había decidido obsequiarle una villa, como símbolo de reconciliación y su amor. Pero la revelación de su madre estaba a punto de cambiarlo todo. «El secreto es que tu padre no es el hombre que crees que es», dijo la madre, voz temblorosa, mientras cada palabra caía en la sala como una bomba. Hubo una traición que nos costó nuestra familia. Los ojos de Nena se abrieron como platos. El mundo a su alrededor se desdibujaba. La atmósfera era densa, pesada de rencores ocultos, esperanzas rotas y verdades a medio decir. Los murmullos se convirtieron en gritos. Las tradiciones familiares comenzaron a tambalearse. La sonrisa del cumpleaños se tornó en una mueca de confusión y dolor. La angustia de Nena aumentaba. Su deseo de aceptación chocaba con la necesidad de comprender el dolor que todos llevaban consigo. ¡Qué doloroso y revelador podría ser ese momento! ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué significado tendría la villa en medio de este caos? Nena se sentía atrapada entre el deseo de ser parte de la familia y la necesidad de sanar viejas heridas. La fiesta se convertía en un campo de batalla emocional y Nena se preguntaba si alguna vez podría entender su lugar en ese torbellino de secretos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La sala estaba atrapada en un silencio ensordecedor. Nena podía sentir cómo su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. El ambiente se había vuelto tan denso que era casi palpable. La revelación de su madre, como un trueno en una noche despejada, había desgarrado la atmósfera festiva, transformando la celebración en un campo de batalla emocional. ¿Qué quieres decir con eso?, alguien gritó desde el fondo, y todos los rostros se giraron en busca de respuestas. La confusión reinaba. Nena, paralizada, intentaba absorber la noticia, pero antes de que pudiera procesar todo, el gran reloj de la pared empezó a sonar, cada campanada resonando con fuerza, como un eco de su agitación interna. «¡Mamá! ¡No puedes solo dejar eso caer así!». Nena se levantó, su voz temblaba. Miró a su madre, buscando claridad en su mirada, pero solo encontró lágrimas. La sala se agitaba. Algunos invitados murmuraban, otros se cubrían la boca con las manos. Don Manuel, sentado al centro, lucía una mezcla de ira y desconcierto. ¿Quién es mi verdadero padre? ¡Qué traición!, Nena exigió, sintiendo que el suelo se deslizaba de sus pies. Su madre respiró hondo, como si esté por abrir la caja de Pandora. «Es más complicado de lo que crees», comenzó, su voz entrecortada. «Tu padre no es solo un hombre de negocios. Tenemos un pasado oscuro, una familia rota. Cuando naciste, hubo circunstancias. De repente la puerta del salón se abrió de golpe y todos los ojos se volvieron hacia allí. Un hombre de aspecto imponente había entrado. Llevaba un abrigo negro. Su mirada era intensa, casi amenazante. La habitación helada se llenó de un murmullo confuso. «¡Detente!», gritó el extraño. Nena sintió que su corazón se detenía. ¿Quién era este hombre? Su madre palideció. «¿Quién eres tú?», preguntó don Manuel, mientras la tensión aumentaba en el aire. «Soy Miguel», respondió el intruso con voz firme. «Vengo a reclamar lo que es mío. Ese secreto que han ocultado tiene que salir a la luz». Nena sintió que se ahogaba. «¿Qué sabes de mi familia? ¿Qué estás tratando de decir?». Su cabeza giraba, cada nuevo descubrimiento produciendo una explosión en su corazón. «Tu padre es un ladrón», dijo Miguel, «y la verdadera historia está lejos de lo que crees. Te lo diré todo, pero debes estar lista para la verdad. No solo sobre él, sino sobre ti misma, nena». Nena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué?», balbuceó, sus palabras entrecortadas. El murmullo del público se hacía más fuerte. La tensión aumentaba. Las miradas se cruzaban, llenas de temor y duda. ¿Qué secretos escondía realmente su familia? ¿Y qué significaba eso para ella? «¡Basta!», Nena gritó, tratando de recuperar el control. «No quiero más secretos. Quiero la verdad, y la quiero ahora». Miguel se acercó, su mirada fija en la de ella. «Entonces escúchame y prepárate para lo que se revelará, porque lo que descubras cambiará tu vida para siempre». El aire se volvió pesado, cada palabra cargada de un futuro incierto. Nena sintió el nudo en su garganta, la mezcla de miedo y emoción. La fiesta, la vida que creía conocer, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué puedes decirme sobre mi padre?», preguntó, su voz un murmullo lleno de desesperación. «Eres más fuerte de lo que imaginas, nena», respondió Miguel, mientras el murmullante silencio se apoderaba de la habitación. «Pero lo que descubrirás será devastador». Nena sintió como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de estallar.
Todo lo que creía, todas sus certezas, se desvanecían en un instante. Y ahora, en medio de este caos, el dolor y la verdad estaban a punto de dar un giro tan inesperado que dejarían a todos con la boca abierta, llevando consigo la revelación de lo que realmente era ser parte de esta familia. La sala quedó en un profundo silencio, esperando que las palabras de Miguel cambiaran el rumbo de sus vidas para siempre. Nena sintió que la habitación se comprimía. Miguel había lanzado una bomba y el eco aún retumbaba en su mente. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, algo pasó. Una explosión sorda retumbó desde la entrada del hotel. La puerta se sacudió violentamente y todos dieron un brinco, mirando de reojo. ¿Qué fue eso?, gritó una mujer, cubriendo sus labios con ambas manos. Nena estaba paralizada, su mirada fija en la puerta. La tensión en... El aire se volvió densa, como si el tiempo se hubiera detenido. La puerta del salón se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió. La atmósfera de celebración se transformó instantáneamente en una ola de pánico. Los gritos comenzaron a perforar el silencio, mientras los invitados trataban de encontrar refugio. Nena sintió el frío del sudor en su frente. ¡Al suelo! ¡Todos! Uno de los hombres rugió. Su voz era grave y autoritaria. La multitud se dispersó en un instante, buscando protegerse. Nena se agachó detrás de una mesa. Su corazón palpitante le hacía eco en los oídos. Miguel, que hasta ese momento había estado al frente de la revelación, se quedó al lado de Nena. Su mirada ahora fría y calculadora. «Esto es peor de lo que imaginas», susurró, casi como si ella no pudiera escucharlo por el ruido descontrolado. Una ráfaga de palabras cruzó la sala. Don Manuel, aún en su silla, parecía desorientado, incapaz de comprender la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Ella vio a su madre caer al suelo, atrapada en la confusión y el dolor. Nena sintió su pecho oprimido. «El secreto que guardamos no es el único», Miguel dijo, su voz tensa. «Tu familia no solo está construida sobre mentiras. Hay cosas más siniestras de las que te has imaginado. Esta gente, ellos vienen a demandar la verdad». Nena alzó la vista, buscando respuestas. «¿Qué significa eso? ¿Estás hablando de ellos? ¿Por qué tienen armas?» Su voz tembló. El terror la envolvía. «Es más complicado», respondió Miguel, con una expresión sombría. «Tu padre tiene enemigos, y ahora están aquí». El líder de los intrusos hizo un gesto enérgico, y uno de ellos se adelantó, amenazando con el arma. «Quiero a don Manuel. Sabemos lo que él hizo. Hoy termina el juego». Nena sintió como si un golpe la hubiera dejado sin aire. Su padre, el hombre que había reverenciado y temido, estaba en el centro de todo este caos. ¿Qué había hecho realmente? Una mujer del grupo armado empezó a gritar nombres que Nena no lograba entender. «Apártalos y daremos una oportunidad a los demás». Pero sus palabras resonaron como un eco vacío. El salón se llenó de confusión, gritos y el sonido ensordecedor de las sillas arrastrándose. Nena quería levantarse, gritar, exigir respuestas, pero su cuerpo no respondía. Fue en ese momento cuando la mirada de Miguel la atrapó y ella comprendió que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. «Escucha, Nena», dijo Miguel, «yo sé cómo salir de esto, pero debes confiar en mí. Debes estar lista para lo que vendrá». Antes de que pudiera responder, un disparo resonó en la habitación.
El mundo se detuvo un segundo. Nena sintió un golpe de adrenalina. Gritos de horror llenaron el aire. ¿Alguien había caído? Un corazón roto, un secreto revelado y ahora un ataque. Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. ¡Vamos!, Miguel gritó, extendiendo su mano. Pero Nena se sintió aturdida. ¿A dónde?, preguntó, su voz ahogada por la confusión. No hay tiempo para explicaciones. Lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que crees saber. Y puede que nunca vuelva a ser la misma. El silencio se hizo mientras todos esperaban lo siguiente, y Nena sintió un profundo nudo en su estómago. La oscuridad que se cernía sobre su familia se llenaba de sombras aún más aterradoras, y en un instante su vida entera estaba siendo cuestionada. ¿Qué verdad se escondía detrás de estas puertas? ¿Qué precio pagarían ellos por descubrirla? El aire en el salón se había vuelto denso, como si una tormenta se estuviera preparando. Nena sentía el sudor frío en su frente, mientras Miguel la miraba intensamente. «Confía en mí», repitió, y su voz sonó como un susurro en medio de la confusión. La tensión era palpable. De repente, un disparo atronador resonó y un grito desgarrador surgió de entre los invitados, en pánico. Nena se negó a mirar, su mente atrapada en un torbellino de miedo y preguntas. Un cuerpo cayó al suelo, y cuando su mirada finalmente se dirigió hacia la escena, su corazón se detuvo. Era su madre, inerte, rodeada de un charco de sangre, sus ojos todavía abiertos, mostrando terror. ¡No! Nena gritó, el eco de su dolor reverberando en el salón. Se lanzó hacia su madre, pero Miguel la detuvo. «¡No es seguro!». La voz de Miguel era firme, fría, como acero. Nena sintió que el mundo se desmoronaba. Cada fragmento de esperanza desvaneciéndose como humo. Los hombres armados comenzaron a moverse rápidamente, sus órdenes resonando por toda la habitación. «¡Busquen a don Manuel!», gritó el líder del grupo. Nena observó a su padre frente a la escena, un hombre que alguna vez pensó que era sólido como una roca. Ahora parecía tambalear en su asiento, perdido. «¡Llevémoslo con nosotros!», dijo uno de los hombres, mientras otros empezaban a sacar a los invitados de sus escondites. Nena sintió que el terror la envolvía, pero algo dentro de ella se encendió. No podía permitir que su madre se fuera de esa manera. Era necesario hacer algo. «¡Déjalos en paz!», gritó, levantándose, su pecho rebosante de furia. «¡No tienen que hacer esto!». Sus palabras sonaron tan fuertes como el eco del disparo. Los hombres se dieron vuelta, sorprendidos por su atrevimiento. El líder la miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, otro disparo resonó en el aire. Esta vez, el proyectil no impactó en la carne, sino que atravesó la puerta del salón, haciendo añicos el cristal. Todo el mundo se apartó. El caos aumentaba. La tensión del lugar era una cuerda lista para romperse. «¿Qué demonios está pasando a ti?». Nena apenas pudo pensar, enredándose en su propio miedo. Fue entonces cuando Miguel se acercó más. Sus ojos ardían con una intensidad que la aterraba. «Esto no es lo que parece», le dijo, su rostro sombrío. «Tu familia ha estado en un juego mortal desde hace años. Lo que no sabes puede romperte, pero también puede salvarte». Nena lo miró, su corazón palpitando con fuerza. «¿Qué hay de mi madre?». El dolor la atravesaba como un puñal. Miguel respiró hondo, como si el peso de millones de secretos estuviera a punto de caer.
Tu madre no era quien pensabas. Ella también tiene sangre en sus manos. ¿De qué estaba hablando? Nena sintió como si un rugido de incredulidad estallara dentro de ella. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro, aterrorizada. Tu madre estaba involucrada en un acuerdo que fue mucho más oscuro de lo que imaginas. Y tu padre, él no es simplemente un hombre de negocios. Hay asesinos en su pasado. El aire se volvió frío, como si los muros del salón se cerraran a su alrededor. Nena sintió que el mundo se desvanecía nuevamente. Todo lo que creía, su familia, su historia, se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sintiendo que el nudo de la angustia se apretaba aún más. No era mi secreto que contar, dijo Miguel, sin apartar la mirada. Pero ahora estás en el medio de esto, y puede que seas la única con la habilidad de detenerlo. Nena no sabía si llorar o gritar. Todo se sentía loco y real. ¿Detener qué? Tú no entiendes. Pero Aite, la mirada de Miguel la hizo callar. En ese momento, el grupo armado se arremolinó, y el líder pronunció las siguientes palabras. Nadie se irá hasta que don Manuel esté aquí. Mientras el pánico seguía floreciendo, Nena escuchó un estruendo. Las puertas traseras del salón se abrieron de golpe. Una multitud entró, armada, y el caos alcanzó un nuevo nivel de locura. ¡Oh! ¡Es hora de terminar con esto!, gritaron. Todo cambió en un instante. Nena se dio cuenta de que su vida, lo que había creído sobre su madre, su padre, incluso su propia identidad, estaba a punto de ser sacudido con fuerzas que nunca había imaginado. Y mientras la habitación se llenaba de rostros desconocidos, entendió que la verdad que se ocultaba detrás de toda esta oscuridad era aún más desgarradora de lo que había temido. Se sentó en el borde de su realidad, dándose cuenta de que nada sería igual, jamás. El caos se desató nuevamente mientras el mundo que conocía se desvanecía, y Nena solo podía preguntarse, aturdida, ¿quién realmente era ella en este laberinto de secretos y mentira? Nena sintió que el aire se cortaba como un cuchillo. Estaba paralizada, los gritos y el estruendo la rodeaban, pero solo había una cosa en su mente: su madre en el suelo, sin vida. La visión parpadeaba. Y cuando volvió a mirar a Miguel, vio su expresión cambiar. Ya no era el hombre que intentaba ayudarla. Era otra cosa, un desconocido sombrío. No, apenas pudo susurrar. No puedes decirme eso de mi madre, Miguel. No puedes. Ella era un ángel. Pero él la miraba con una frialdad que cortaba. Nena, lo que no sabes puede ser tu salvación. Lo que está pasando aquí no es solo un ataque. Es parte de algo mucho más grande. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe, revelando a una figura más. Pero no era un extraño. Nena sintió que el corazón se le aceleraba. Era su hermano Lucas. ¡Lucas!, gritó. Pero él no la miró. Estaba demasiado concentrado en el desorden. Una ráfaga de soldados armados lo rodeó, y todos empezaron a murmurar. ¿Qué hacía él allí? ¿Acaso había estado involucrado en todo esto? ¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí! Nena intentó atraer su atención, pero él la ignoró, sus ojos fijos en el caos. Fue en ese instante que el líder del grupo armado apuntó su arma hacia don Manuel. ¿Es él o todos ustedes? Díganle que salga. Nena sintió el mundo desmoronarse cada vez más. ¿Estaba su padre tan metido en esto? En su mente zumbaban las palabras de Miguel.
y un nudo se formaba en su estómago. «Lucas, por favor, sal de ahí». Luego, un grito desgarrador. Ella se giró. Miguel había caído también. Un hombre del grupo armado le había disparado en el costado. Todo se volvió borroso. Con el corazón en la garganta, corrió hacia él. «Miguel, no, por favor». Pero él solo la miró, su rostro pálido, pérdida en los ojos. «Nena», fue lo último que dijo antes de desmayarse en el suelo. Ella sintió que el aire se le escapaba, y de repente, en medio del caos, el suelo retumbó. Un sonido explosivo, como un trueno. Las ventanas estallaron y el salón se cubrió de una lluvia de cristales. «¡Todos al suelo!», gritó alguien. El caos se convirtió en un verdadero horror. Nena siguió a su instinto y corrió hacia Lucas, pero algo la detuvo. Sintió un tirón en su corazón. Algo no encajaba. Lucas, ¿qué estaba haciendo allí? Él siempre había sido el cuidadoso, el sensato. Lucas. Su voz salió como un susurro tembloroso. «¿Qué sabes?». Pero antes de que él pudiera contestar, un grito resonó desde la entrada. Una mujer apareció, envuelta en una chaqueta larga y oscura. Clara, la mejor amiga de su madre. Nena se quedó paralizada. «Clara, ¿qué haces aquí?». Clara sonrió. Pero no era la sonrisa que Nena recordaba. Era fría. «Vine a cerrar un capítulo, Nena. Un capítulo que ha estado abierto demasiado tiempo». Un escalofrío la recorrió. «¿De qué hablas?». «Que yo y te las diré todas». Nena sentía que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Todo pasaba demasiado rápido. «Por favor, dime qué está pasando». Su voz se alzaba entre el caos. «No tienes tiempo para asustarte». «Nena», dijo Clara, su voz tan fría como el acero. «Tu hermano, la única razón por la que están aquí es parte de algo mucho más oscuro. Y todos nosotros en este juego hemos estado a punto de perder». La revelación se sintió como un golpe, un estruendo que sacudió su mundo. Lucas era parte de todo esto. ¿Qué había hecho? Nena miró a Miguel, todavía tirado en el suelo, y cuando volvió a mirar a Clara, ésta se acercó más. «¿Y tu madre estuvo involucrada en algo siniestro? La muerte que ves no es un accidente. Fue planificada. Todo se detuvo». Nena sintió el tiempo congelarse, las palabras flotando en el aire. ¿Qué más podía suceder en esta noche de locura? Entonces, un fuerte golpe resonó. La puerta se derrumbó y un grupo más de intrusos entró. Y lo que con ellos traían era el último giro. Uno de ellos era un viejo conocido, alguien que creía muerto. Su rostro se iluminó entre las sombras y Nena supo, en ese instante, que todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente su familia en medio de todo este caos? ¿Qué verdad saldría a la luz esa noche? Nena sintió que el aire se comprimía a su alrededor. El caos estalló en 1000 pedazos, mientras la figura del hombre conocido emergía entre la multitud. Era Antonio, el hermano menor de su madre, alguien que había estado perdido para la familia durante años, una sombra en sus recuerdos. Su rostro, que una vez había brillado con alegría en la infancia, ahora estaba marcado por la dureza de un pasado oscuro, cargando un secreto que podría destruirlos a todos. Antonio. El nombre salió de los labios de Nena como un susurro, pero él no la miró.
Su mirada estaba fija en don Manuel, su propio hermano, con una expresión de rabia contenida que hacía temblar el suelo bajo los pies de todos. ¡Hoy se acaba esta farsa!, gritó Antonio, su voz resonando como una tormenta en el salón, eclipsando el pánico que lo envolvía. Nena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba diciendo? No podía ser que él había vuelto para buscar venganza. Las promesas de la infancia se evaporaban. ¿Qué quieres decir, Antonio?, preguntó don Manuel, su tono intentando mantener la autoridad que ya se desvanecía. Pero desde el fondo, otro grito rompió el aire. Era Lucas, su hermano. ¡Ah! ¡Antonio! ¡No! La desesperación en su voz resonó como un eco del caos que reinaba. ¿Te asusta que sepan la verdad? ¿O tal vez que la verdad te alcance? Antonio se acercó a su hermano, cada paso llenando el aire de una tensión insostenible. Has estado protegiendo secretos, Manuel. Secretos que destrozaron a nuestra madre y destrozaron a nuestra familia. Nena se sentía mareada, atrapada en un torbellino de emociones. La escena se desdibujaba mientras pensaba en la verdad que su madre había ocultado. Los secretos que se cernían sobre su familia como un halo de oscuridad. ¿Era Antonio quien conocía la verdadera historia? De repente, un disparo silbó por el aire. Un somnoliento silencio cayó sobre todos ellos, como si el tiempo se hubiera parado. Nena se giró en un instante, observando cómo un segundo hombre caía al suelo, su rostro pálido, asombrándose en agonía. El caos se intensificó de nuevo. Los hombres armados gritaron, desatando la locura en la sala. ¡Todos al suelo! Los gritos reverberaban mientras los invitados corrían a esconderse. Pero Nena se quedó petrificada. No podía alejar la vista de Antonio, quien parecía enfrentarse a la muerte directamente. Y en el fondo, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. La verdad nunca se esconde para siempre. Antonio gritó, esforzándose por ser escuchado sobre las voces que luchaban por controlar la situación. Pero en ese momento, el sonido de una enorme explosión hizo temblar el edificio. La puerta principal estalló y una nube de humo inundó el salón. Nena quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada. Los hombres armados retrocedieron, sus miradas confundidas buscando una amenaza que venía de un lugar inesperado. El humo como telón de fondo. Apareció una figura que nunca hubiera esperado. Era su madre, Clara, erdida entre las sombras, con una pistola en la mano. ¿Qué? Fue todo lo que pudo pronunciar Nena, mientras el familiar rostro de su madre se iluminaba con una determinación fría y calculadora. Tenía que hacerlo, Nena. Tenía que protegerte de la verdad. El mundo de Nena se derrumbó aún más al escuchar esas palabras. ¿Protegerme de qué?, preguntó, su voz quebrada. De todo esto, de la familia que creías saber que existió. Todo es una mentira. ¿Y hoy? Hoy se revela. Clara apuntó con la pistola a Antonio, y el tiempo se detuvo. Nena sintió que estaba en un estado de shock. Aquella noche mágica, que había comenzado con risas y celebraciones, se transformaba en un escenario de traiciones, secretos y revelaciones devastadoras. En medio del pánico, un pensamiento aterrador la golpeó. ¿Quién realmente era ella en todo esto? Dos familias, un solo juego y toda la verdad a punto de estallar. En un instante se preguntó si alguna vez podría confiar en alguien nuevamente. La división en su familia, los lazos rotos, todo era una ilusión. Al final, el amor
se transformaba en una arma mortal. Y mientras observaba a su madre apuntar, su corazón se detuvo. ¿Qué iba a suceder ahora? La habitación estaba en un silencio helado, y Nena sintió que el tiempo se esfumaba. La verdad esperaba detrás, de cada esquina, amenazando con cambiarlo todo para siempre. La habitación estaba en un silencio helado, y Nena sintió que el tiempo se esfumaba. La verdad esperaba detrás de cada esquina, amenazando con cambiarlo todo para siempre. Clara, con el arma en mano, mantenía la vista fija en Antonio, quien parecía al borde de la locura. Nena quería gritar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. ¡Basta! La voz de don Manuel se alzó, quebrada pero autoritaria. Clara, no lo hagas. Esto no es lo que crees. Nunca lo fue, Manuel, respondió Clara con frialdad. Tu secreto ha salido a la luz, y hoy, aquí, termina este juego. Nena sentía cómo su corazón retumbaba en su pecho. ¡Él! Caos a su alrededor se desdibujaba. Cada palabra era como una sombra que se cernía sobre ellos. Pero lo que sucedió después, lo que fue el punto de quiebre, dejó a todos sin aliento. Un grito desgarrador resonó. Desde la esquina del salón, luchando por abrirse paso entre los cuerpos, apareció un hombre. Era Ignacio, el mejor amigo de su madre, y con él llevaba un pasado entrañable que Nena siempre había creído perdido. ¡Clara, no!, gritó, pero su advertencia fue demasiado tarde. Un disparo impactó, y la habitación se detuvo en el tiempo. Nena se cubrió la boca, mirando cómo Clara caía al suelo, el arma resbalando de sus manos. Su rostro reflejaba sorpresa, la vida apagándose lentamente, mientras un río de rojo se expandía por el suelo. ¡No! Nena exclamó corriendo hacia su madre, el mundo entero desmoronándose a su alrededor. La rebelión y el horror se mezclaban en su estómago. Todo aquello era un caos. Había esperado verdades, pero nunca esta. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué? Antonio, aturdido por la onda de la tragedia, dio un paso atrás. No era el momento. Tenía que ser diferente. Su voz era un desprendimiento lento de temor. Nena sintió el deseo de gritar. ¿Diferente? Se acaba de llevar a mi madre. En ese instante Miguel se acercó jadeando, arrastrándose entre los cuerpos como si fuera un testigo desolado. Nena, no hay tiempo. Tenemos que salir. Pero mi madre. Clímax de confusión y dolor. Se corta abruptamente cuando una voz familiar resonó desde la entrada. ¿Cómo pudiste, Clara? Era Marisol, la hermana de Clara, con lágrimas en los ojos, asomando su rostro por el umbral. Marisol, ¿qué haces aquí?, preguntó Nena, confusa. No era el momento de volver, susurró Marisol, acercándose a Clara en el suelo, sus manos temblando. Nunca era el momento. La tensión se intensificó, y Nena observó cómo Marisol desenfundaba una pistola de su abrigo. Este secreto ha matado a más de los que crees. Es hora de que se termine. Marisol, no. Es tu hermana, imploró Antonio. Pero la mujer ya apuntaba no a él, sino a alguien en la multitud. Nena siguió la línea de su arma y su corazón se detuvo. Apuntaba a don Manuel. ¡Atrás! Nena gritó. Se lanzó al frente, deteniendo su avance. ¡Detente! ¡No puedo perder más! En ese momento el suelo tembló bajo ellos. La habitación crujió y un destello brillante surgió del fondo.
Una explosión ensordecedora estalló desde la entrada principal. La estructura del hotel comenzó a tambalearse, sacudiendo todo a su paso. El aire se volvió un caos de pólvora, gritos y escombros volando. Nena cayó al suelo, protegiéndose el rostro mientras las balas zumbaban a su alrededor. La tragedia estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó con desesperación. Lágrimas resbalaban por su rostro, mientras un grito de terror rasgaba el aire. Nena levantó la vista y vio a Miguel caído, herido, y supo, en ese instante, que cada secreto, cada mentira que habían estado ocultando iba a salir a la superficie de una vez por todas. El tiempo no solo se había detenido, estaba a punto de estallar. La habitación, una vez llena de risas y celebraciones, se había convertido en un campo de batalla. Todo lo que conocía estaba sufriendo una fractura que no podría sanar. Con cada ruido alrededor de ella, cada grito de horror, se preguntaba ¿quién era realmente su familia? ¿Y qué significaba todo esto tras esta noche de locura? Nena sintió que el aire se cortaba como un cuchillo. La explosión resonó en su pecho y su mente dio vueltas. «¿Qué está pasando?», balbuceó, tratando de encontrar el sentido en el caos. La sala se convirtió en un infierno. Gritos, cristales rotos, una atmósfera cargada de pánico. Su madre, Clara, caía al suelo. Pero el horror no solo fue el disparo. Fue el momento en que la ráfaga de humo rodeó la habitación, convirtiendo la celebración en un campo de batalla. Nena se sentía atrapada entre la necesidad de proteger a su madre y la desesperación de no saber qué hacer. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. Alguien lo había hecho. Sus ojos buscaron a quien había disparado, pero no había un culpable claro, solo figuras oscuras que se movían rápidamente. La multitud se dispersaba, pero el tiempo parecía detenerse para ella. Miguel estaba caído. La angustia le retorció el estómago. «¡Miguel, no!», murmuró, pero no podía acercarse, no mientras el caos se desataba. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar entre el clamor. «¡Nena! ¡Nena!». Con horror vio a su hermano Lucas intentar abrirse paso a través de la multitud. Se sentía atrapada, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. El rostro de su hermano estaba pálido, pero había algo más en su expresión. «¡Ven aquí!». «Tienes que salir». Antes de que pudiera moverse, una sombra se cernió sobre ellos. Antonio. Sus ojos ardían de ira, tanto como de dolor. «Esto no es un juego, Lucas. No puedes protegerla más». Nena se quedó helada. Su hermano, a quien había considerado una brújula moral, parecía una chispa de algo oscuro. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Pero Antonio no respondió. Al contrario, empujó a Lucas a un lado, acercándose amenazadoramente a Nena. «Hablas de protegerla, pero no sabes la verdad. Todo esto comenzó por tu madre, no por mí». ¿Qué sabes tú que yo no?». Nena sintió como el pánico se intensificaba. La idea de que su familia podía estar aún más rota de lo que pensaba la hacía desear gritar. Ella miró a su madre en el suelo, y por un instante el tiempo se detuvo. «¡Dímelo, ahora!». Pero en ese entonces, un grito ahogado resonó desde la puerta del fondo. Clara, aún en el suelo, miró a Antonio con una desesperación que Nena nunca había visto. «Los secretos no me afectan más. Ya no puedo seguir escondiendo la verdad». Nena sintió un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo?». Todo se tornó surrealista, como si la gravedad del momento aplastara sus pensamientos. Antonio retrocedió,
el miedo acechando en sus ojos. Los secretos de la familia, nena. Tu madre. Comenzó él, pero Clara lo interrumpió. Oh, no, no puedes decirlo. La vida de todos está en juego. Su voz temblaba, y aunque explicó, un nuevo peligro estaba en camino. Y mientras todos estaban distraídos, un último hombre emergió entre las sombras. Tenía un aire familiar. ¿Por qué? No me lo dijiste antes, Clara. La habitación quedó paralizada, totalmente en silencio. El hombre era su verdadero padre, el que había creído muerto. Todo estaba planeado. Y tú, Antonio, eres un traidor. Nena sintió que el corazón se le paraba. La traición se reflejaba en los rostros de todos. Instantáneamente, el caos dio un giro. Lucas dio un paso atrás, mirando a Clara como si la hubiera traicionado. ¿Cómo pudiste? La revelación lo cambió todo. Nena sintió que todo su mundo se rompía. «No puede ser», murmuró, temblando. «No, ¿por qué no me dijiste que tenías un secreto así?» Su madre no respondía, sus ojos llenos de lágrimas y miedo, incapaz de encontrar las palabras en medio del horror. Misterios, antes ocultos, se transformaban en verdades desgarradoras. Y Nena vio cómo todo lo que creía se desvanecía. Al fin el hilo se rompió. El enfrentamiento estaba aquí, y la verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Quién era realmente su familia? Y lo más crucial, ¿qué significaba eso para ella? ¡Se acabó! Es hora de que conozcas la verdad que debería haber salido a la luz hace años, dijo su madre. Y la habitación retumbó. Nena supo que todo cambiaría ese momento. La pregunta era, ¿qué precio tendría que pagar? Nena sintió que el aire se cortaba a su alrededor. La sala estaba en silencio, cada mirada fija en su madre, Clara, quien caía al suelo mientras la vida se desvanecía de sus ojos. ¿Por qué, Clara?, murmuró Antonio, expresando un asombro que recrudeció la tensión en el ambiente. ¿Por qué mataste a Clara? A medida que la confusión crecía, Nena sintió que la rabia ascendía por su cuerpo. ¡No puede ser! La palabra salió de sus labios como un grito ahogado. ¡Esto no está sucediendo! De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre alto y delgado apareció con una sonrisa intrigante y una mirada penetrante. ¡Vaya! No sabía que la fiesta estaba tan animada, dijo, mientras todos los ojos se volvían hacia él, paralizados por la sorpresa. La sala quedó en un tenso silencio, y un escalofrío recorrería la piel de todos. ¿Quién? ¿Eres tú?, preguntó Lucas. El miedo en su voz era palpable. El hombre sonrió. «Soy el abuelo de Nena», dijo, como si eso resolviera cualquier confusión. El rostro de Nena se tornó pálido. «¿El abuelo? Pero tú estabas muerto». Él se rió suavemente, un sonido muy diferente a la desesperación de la noche. Eso pensaron todos. Pero, ¿cómo se van a deshacer de mí tan fácilmente? Nena sintió un golpe en el estómago. La revelación la golpeó como una ola. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero por qué no volviste antes? Estaba en un lugar donde la oscuridad es más profunda, continuó. Hay muchos secretos que he guardado. Y anoche el tiempo finalmente me alcanzó. Las luces titilaron y una sensación de tormenta eléctrica llenó el aire. ¿Qué secretos? ¿Qué tienes que ver con esto? La intensidad del momento presionaba en el pecho de Nena. ¿Eres parte de todo este caos? Más de lo que crees, mi pequeña. Su voz era suave, pero las palabras llevaban un peso.
Solamente vine a buscar lo que me pertenece, y hoy lo descubriremos juntos. Todo se sintió como una broma cruel. ¿Pertenece a ti? Mira lo que ha pasado. ¿Acaso no entiendes el daño que has causado? Gritaron las voces, llenas de ira y miedo. Mientras la multitud murmuraba confundida, un disparo resonó de nuevo. Un hombre del grupo armado cayó, sus ojos abiertos y vacíos. Nena dio un paso atrás. Su corazón se aceleraba como un tambor salvaje. La confusión se convirtió en gritos y movimiento. «Hagan fila. Nadie saldrá de aquí sin responder», ordenó el líder del grupo armado. Apuntando con su arma a don Manuel, Nena quedó paralizada. Sus pensamientos se desmoronaban. El abuelo misterioso parecía inconmovible. «Hay algo más que deben saber», dijo con calma, como si ignorara el escándalo a su alrededor. «Clara no es quien dice ser. Nunca lo fue». Sintió que todo en su interior estallaba. «¡Cállate! Mi madre era buena». ¿Buena? ¿O una manipuladora? Escucha con atención, Nena. Hay una razón por la que mucha gente ha muerto. Y tú estás en el centro de todo. El destino de tus padres está entrelazado con tus decisiones. La revelación era una puñalada. ¿Qué quieres decir? No sé nada de esto. Pero él tenía más. Tu madre había sido una agente encubierta. Clara fue enviada para infiltrarse en nuestra familia, convirtiéndose en tu madre. ¿Y yo? Hizo una pausa. El silencio lo engulló. Yo soy el verdadero don de la mafia. Su desaparición nunca fue accidental. Todo estaba planeado. Los murmullos se dispararon entre la multitud, el miedo en sus rostros. Nena sintió que el suelo se deslizaba de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque estabas en peligro, Nena. Vinieron a buscarte. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Y lo que vendrá te dejará sin aliento, sin tiempo para procesar. La magnitud de sus palabras, la habitación volvió a estallar. ¡Al suelo!, gritó el líder, redirigiendo su arma. Otro disparo sonó y todos se lanzaron al suelo. Nena se sintió atrapada, como si este laberinto de secretos nunca terminara. La verdad que había intentado evitar se convirtió en su nueva realidad. Sin lograr escapar de la tormenta que crecía a su alrededor, comprendió que el pasado y el presente estaban completamente entrelazados. Todo lo que conocía estaba destinado a ser destruido. La figura de su abuelo emergió entre el humo. «Prepárate para lo peor, Nena. La verdadera batalla acaba de comenzar. Tú eres la única que puede cambiar el curso de esta historia». Nena sintió vértigo. La guerra estaba a punto de estallar y ella se encontraba en medio del fuego cruzado. ¿Quién era realmente? ¿Y qué vendría de ahora en adelante? La historia no había hecho más que comenzar. La pregunta era, ¿estaría lista para enfrentar su propia verdad? Nena sintió que el aire se comprimía. La revelación de su abuelo había desatado un torrente de emociones. El caos a su alrededor parecía alejarse mientras su mente intentaba asimilar aquel mundo que se derrumbaba. Pero en medio de esa confusión, un estruendo sacudió el salón. La puerta principal estalló en 1000 pedazos y el hombre que había entrado en primer lugar, que había reclamado ser su abuelo, se volvió hacia la entrada. ¿Qué demonios?, gritó. Nena apenas pudo reaccionar antes de que un grupo de figuras sombrías irrumpiera en la habitación. Eran hombres enmascarados, con armas al hombro y miradas decididas. El horror se adueñó de la sala. «¡Al suelo!», ordenó uno de ellos, y la multitud se lanzó al suelo.
el pánico llenando el aire como humo denso. Nena sintió su corazón latir a 1000 por hora. «Es hora de cobrar viejas deudas», gritó uno desde el grupo. «Clara, levántate», gritó Antonio, mientras corría hacia el cuerpo de su madre. Pero las balas ya comenzaban a volar. Nena vio a su hermano empujarse en la dirección equivocada, tratando de protegerla. «¡Lucas, no!». Pero ya era demasiado tarde. Un disparo resonó y la tensión se tornó en caos absoluto. Nena se encorvó detrás de una mesa, su corazón martillando en su pecho. Desde el suelo observó cómo la gente se debatía entre buscar refugio y tratar de ayudar a los caídos. Todo parecía un concierto de gritos y desesperación. «No estoy aquí por los muertos», gritó uno de los enmascarados, su voz rasposa y llena de furia. «Estoy aquí por la verdad». De repente, se giró hacia el abuelo de Nena. «Sabía que aparecerías, viejo, pero la verdad duele, ¿no? Y hoy todos la van a conocer». Nena tragó saliva y miró a su madre, todavía en el suelo. La escena era caótica, pero había algo más que le inquietaba. El hombre que hacían llamar abuelo mantenía una calma que contrastaba con el pánico alrededor suyo. «¿Qué sabes de la verdad?», respondió el abuelo, su voz firme como un roble, como si todo estuviera bajo control. «Lo suficiente para saber que ella», pronunció el enmascarado, apuntando a Clara, «no es quien dice ser. Y tú has mentido durante demasiado tiempo». La tensión aumentaba y Nena sentía que todo su ser se sacudía. «¿Qué significa esto?», gritó, su voz ahogada. Miró a su abuelo buscando respuesta, pero él parecía atrapado en una batalla de silencios. El enmascarado continuó, dejando caer una bomba de verdad. «Ella es la razón por la que su familia ha sido solitaria. Nunca fue una madre cariñosa. Siempre fue una traidora. La traición corre por sus venas y hoy se revelará». Los murmullos recorrieron la habitación y Nena sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¡Cállate!», gritó. Pero la realidad se instaló en su mente como un eco. Antonio la miró, los ojos asustados. «¿Es cierto, Nena?». «¿Qué? No». Nena estalló, pero su voz sonó más débil de lo que esperaba. En ese instante, un disparo resonó, impactando no lejos de ellos, y la gente comenzó a gritar de nuevo. «¡Nadie se mueve!», exigió el enmascarado. Pero todo giraba descontroladamente. Y entonces, en un giro de locura absoluta, el abuelo levantó su mano. «Antes de que todo se desmorone, te diré la única verdad que queda por descubrir», dijo, su voz resonando. Pero en ese preciso instante, algo inesperado ocurrió. Una explosión sorda retumbó y una nube densa de humo cubrió el salón. Nena se sintió empujada hacia atrás, el mundo virando a un caos total. Pasaron segundos antes de que pudiera ver. Y cuando el humo se disipó, la figura de su madre, Clara, estaba de pie. Su mirada era fría y decidida. «Lo siento, Nena. No quería que todo esto fuera real. Pero la verdad debe salir a la luz». Y con eso, Clara levantó su mano, mostrando un objeto que brillaba entre el humo. Un detonador. Nena sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¡Mamá, no!», gritó, mientras todo parecía perder el sentido. La situación había ido más allá de lo imaginable. ¿Era Clara quien había orquestado el conflicto? Las piezas del rompecabezas de su vida se desmoronaban, revelando la realidad de una madre traidora. El mundo temblaba y Nena sintió que el terror la envolvía.
Todo lo que había creído había sido una mentira, y el verdadero conflicto apenas comenzaba. En una distorsión del tiempo, todo se iba a oscurecer. Y una verdad que había permanecido oculta yace al borde de la explosión. Mientras la habitación se llenaba de pánico, el destino de todos flotaba en el aire, sin rumbo a seguir. ¿Sería la vida de Nena lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la traición de su madre?